Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. En esta sesión práctica continuaremos trabajando en el desarrollo de CleanShop. Nos centraremos específicamente en el DB Context. Recordemos que el DB Context es un elemento fundamental a la hora de trabajar en un backend, específicamente utilizando el ASP.NET Core y Entity Framework. Recordemos que el DB Context nos va a permitir poder realizar operaciones con nuestra base de datos, es decir, el DB Context se va a encargar de comunicarse directamente con la base de datos y poder realizar operaciones de CRUD. Crear, leer, actualizar y eliminar. Pero ¿en dónde se crea el DB Context? El DB Context se crea en la capa de infraestructura. Vamos entonces a ello. Para crear el DB Context, sencillamente lo que vamos a hacer es a crear una carpeta en la capa de infraestructura. Recordemos que utilizamos siempre el explorador de soluciones. Damos clic en el botón de creación de carpetas y damos el nombre. Es común colocarle a esta carpeta como nombre persistencia. A continuación vamos a crear una clase. En las plantillas seleccionamos class. A continuación creamos la clase de DBContext. Normalmente la clase de DBContext debe tener el mismo nombre o debería tener el mismo nombre de la capa de app. En este caso, pues vamos a colocarle un nombre muy genérico que es app DBContext. Es de buena costumbre marcar estas clases como clases selladas o protegidas o blindadas. ¿Con qué objetivo? Con que no se puedan heredar. A continuación, creamos el constructor. El constructor lo podemos crear de dos formas totalmente diferentes. A continuación, vamos a implementar un nuevo concepto que tiene C# que implementa el constructor al momento de definir la clase. Aquí tenemos DBContext Options, app-dbcontext, DBContext Option. Acá básicamente tenemos un error. Vamos a verificar el error y como nos damos cuenta es un error de importación de librerías. Acá simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar Entity Framework Core. A continuación debemos crear los DBset. Recordemos que el DBset es la forma en que nosotros podemos controlar el ciclo de vida de nuestras entidades. Recordemos que la única forma para que el Entity Framework considere una entidad como parte de su entorno es a través de los DBset. Importamos entidades y a continuación vamos a sobreescribir el método de onModelCreating. Recordemos que la sobreescritura de este método nos va a servir específicamente para que el Entity Framework procese los archivos de configuración de nuestras entidades a la base de datos. Para esto vamos a copiar la información que se encuentra en la documentación. Con esto simplemente lo que hacemos es sobreescribir el método onModelCreating y utilizamos específicamente el nombre de nuestro DBContext. Recordemos que este nombre es muy importante ya que lo vamos a utilizar en el inyector cuando estemos realizando conexión a bases de datos. Muy bien, ya en este momento tenemos nuestro DBContext. Recordemos que el DBContext es pieza fundamental. Ahora, lo que vamos a hacer es a implementar nuestra interfaz de repositorio. Recordemos que la interfaz de repositorio contiene todos los contratos, es decir, todos esos elementos, todos esos métodos que no tienen implementado un comportamiento. ¿Dónde se define la implementación de estas interfaces de repositorio? Normalmente, estas implementaciones se definen en la capa de infraestructura. ¿Por qué en infraestructura? Porque es la frontera que existe entre nuestra aplicación con la base de datos y se supone que cuando nosotros implementamos la interfaz vamos a escribir, leer o actualizar información de la base de datos. Para esto vamos en nuestra carpeta o en nuestra capa de infraestructura, dentro de persistencia vamos a crear repositorios. Incluso podemos definirlo por fuera de la carpeta de persistencia. Para nuestro caso práctico vamos a crearla internamente en persistencia.
Y en repositorios vamos a crear una clase. Recordemos que siempre utilizamos nuestros iconos o comandos de creación de la pestaña del explorador de soluciones. Seleccionamos la plantilla y en esta ocasión, por regla general, se acostumbra a que el nombre de este repositorio sea precedido del nombre de la entidad más el sufijo repositorio. Normalmente esta clase también tiene el componente de blindaje. A continuación vamos a crear la implementación. Recordemos que la implementación se va a encargar de heredar de la interfaz de repositorio. Para eso simplemente vamos a hacer uso de los dos puntos y el nombre de la interfaz. Notemos que tenemos un error. Normalmente este error difiere de la importación. Damos clic. Sigue manteniendo errores. Estos errores indican que no hemos implementado los métodos de la interfaz de repositorio. Recordemos que aquí estamos implementando y al implementar necesitamos definir el comportamiento de cada uno de los métodos. Necesitamos el constructor y el constructor recibe como parámetro el DiviContext. Para esto vamos a hacer uso de la nueva modalidad de creación del constructor, es decir, lo vamos a definir al momento de crear la clase. Esto lo podríamos haber hecho dentro de la clase. A continuación, me voy a regir por la documentación y simplemente voy a copiar el código que se encuentra inmerso en ella. Digamos, y como vemos, tenemos una serie de errores. Estos errores normalmente son por importación. Vamos a corregirlos. Y como vemos, al momento de corregir estas implementaciones, automáticamente el error que nos indicaba la falla o la ausencia de implementación de los métodos desaparece. Ya con esto tenemos la implementación de los métodos. Aquí tenemos el método para obtener los productos por el ID. Notemos que recibe una serie de parámetros. Tenemos los demás elementos que nos van a permitir agregar, editar, eliminar, verificar si un código de inventario existe. Recordemos que SKU hace referencia a un código propio de inventario. Aquí tenemos la opción para obtener la paginación. Recordemos que es muy importante y es de muy buena práctica paginar, ya que si tenemos demasiados registros, la carga puede ser muy demorada. Toda esta información y este código se encuentra disponible en la documentación oficial del curso. Para mayor claridad en el repositorio de productos, vamos a explicar algunos apartados de código y de esta manera pues seguir abordando la construcción del backend. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la línea número 9. Como ya todos sabemos, se está definiendo la clase y se define una clase totalmente blindada, lo cual nos asegura que no puede ser heredada. También podemos ver que el constructor recibe el contexto, el AppDB-Context, que básicamente podemos decir que es el puente hacia la base de datos. También implementa la interfaz y producto repositorio. Esto nos garantiza que se cumpla con el contrato común para trabajar con la entidad de productos. Manejamos también las diferentes operaciones. Tenemos la operación getById async y getBySKU async. Recordemos que el SKU es el código de inventario. Básicamente, la primera lo que hace es buscar un producto por su identificador. Y la segunda hace una búsqueda del producto por su SKU, que es un Value Object que se encuentra en el dominio. Ambas usan la expresión asNoTracking porque no necesitamos modificar las entidades, solo necesitamos leerlas. Tenemos también las diferentes operaciones de escritura, que es add async y tenemos update async. La primera de ellas nos permite agregar un nuevo producto al DBZ y se guardan los diferentes cambios. Esto vamos a cambiarlo cuando implementemos la unidad de trabajo. Tenemos la actualización que básicamente pues modifica información que se encuentra en nuestra base de datos.
También nos encontramos con el método remove async, el cual se encarga de eliminar un producto de la base de datos. Es importante tener en cuenta que se llama de forma directa el save change async, lo que significa que la operación se confirma inmediatamente en la base de datos. También manejamos validaciones con el método sys sku async, el cual se encarga de verificar si ese elemento existe o no para evitar duplicados. También nos permite trabajar dentro de esta implementación la paginación de registros. Permite obtener de manera ordenada y paginada, los productos haciendo uso de skip y take. Se puede filtrar por el nombre o por el SKU. Siempre ordena de manera descendente por la fecha de creación. Esa es la estructura que tiene este método. También podemos obtener todos los registros, todos los datos, haciendo uso del método getAllAsync. Entonces, como vemos, aquí hemos implementado básicamente todos los procesos del CRUD para productos. Y podríamos decir que esto nos puede servir para la mayoría de entidades que utilicen este mismo esquema. Excelente trabajo hasta el momento en la construcción de nuestro primer backend. Ahora, con gran ansiedad, lo que esperamos es poder conectar con nuestras bases de datos. Pero para esto vamos a establecer ciertos parámetros. Primero debemos configurar la cadena de conexión. Recordemos que bajo los entornos de .NET nosotros vamos a crear cadenas de conexión. Estas cadenas de conexión nos van a garantizar un medio de enlace entre nuestro programa, nuestro backend, hacia la fuente de datos. Llámese MySQL, llámese Postgres, llámese Oracle o llámese SQL Server. Es importante contar con la instalación previa de alguno de estos sistemas gestores de bases de datos para poder trabajar. Para el caso práctico, vamos a trabajar con el contenedor que les he compartido directamente en la documentación del curso. Sin embargo, para recordarles dónde podemos encontrar la información para crear nuestro Docker, tenemos en la sección del taller, hay un punto que dice Postgres con Docker. Tenemos acá el servicio, el nombre del servicio, el nombre de la imagen y la versión de Postgres que vamos a descargar, el nombre del contenedor, las variables de entorno. Acá simplemente vamos a dar el nombre de la base de datos, el usuario de conexión con Postgres, la contraseña. Tenemos los puertos, tenemos el puerto 5432, 5432. En caso de que nosotros tengamos ya un servidor de Postgres montado en nuestra máquina local, este puerto, que es el que se expone del Docker, debe cambiar. En mi caso lo debería cambiar porque ya tengo un puerto o ya tengo instalado Postgres de manera local. Entonces me voy a conectar con el 5433. Tenemos los volúmenes. Recordemos que los volúmenes son utilizados en Docker para persistir la información. Es decir, si yo creo una base de datos, guardo los datos, siempre se almacena. Y por último, tenemos la referencia al volumen. Notemos que el nombre pgdata corresponde al nombre del volumen que hemos creado anteriormente. Importante para usuarios de sistemas operativos Windows, debemos tener instalado el Docker Desktop, y para usuarios de sistemas operativos como Linux, debemos tener instalado Docker, Docker Compose. Aquí en la parte inferior nos encontramos con una línea de comandos que la podemos utilizar para ejecutar nuestro Docker. Recuerden que la ejecución del Docker la debemos hacer desde la carpeta donde se encuentre el archivo. Es importante que el nombre del archivo sea guardado como lo tenemos acá referenciado: docker-compose.yml. Muy bien, ya ahora que saben cuál es la estructura básica del Docker, podemos ejecutarlo y podemos preparar nuestro entorno para conectarnos con el Entity Framework.